La estatua que sangraba en una base mexicana. Soy un soldado que, durante años, cumplió mis funciones en una base militar en el corazón de México, un lugar donde la rutina y la disciplina se mezclaban con la tradición y, a veces, con lo inexplicable. Hoy, con el paso del tiempo y con la carga de recuerdos que se han quedado grabados en mi mente, me veo obligado a narrar lo sucedido aquella fatídica noche en la Capilla de la Unidad, cuando la estatua de la Virgen comenzó a sangrar por los ojos y la muerte se llevó a uno de mis compañeros en un accidente sin explicación. Esta es mi historia, contada en primera persona, sin adornos ni diálogos innecesarios, con la esperanza de que alguien encuentre en mis palabras una advertencia sobre el respeto a lo sagrado y la fragilidad de la razón humana. Recuerdo con nitidez el ambiente sofocante de aquella tarde. La base, enclavada en una zona árida y polvorienta, bullía de actividad. El estruendo de vehículos militares, el murmullo de órdenes y el constante zumbido de motores eran la banda sonora de nuestro día a día. Sin embargo, en medio de aquella rutina, algo perturbador se gestaba en un rincón olvidado por la prisa y el deber. La Capilla de la Unidad, un modesto edificio de muros encalados y vitrales desgastados, había sido siempre un refugio para la reflexión y la fe. Durante años, mis compañeros y yo habíamos respetado aquel santuario, aunque para muchos la religiosidad era solo un consuelo en medio de la dureza del combate y la disciplina militar. Esa tarde, un grupo de soldados, en un arranque de irreverencia y, quizás, en un intento de aliviar la tensión acumulada por largas jornadas de trabajo, decidieron adentrarse en la capilla. No lo hicieron con mala intención, al menos según ellos, sino por una curiosa mezcla de escepticismo y burla ante las creencias que otros profesaban con tanta devoción. Yo me encontraba en mis labores de mantenimiento, atendiendo algunos detalles en el edificio principal, cuando noté murmullos que parecían provenir de la dirección de la capilla. Con la cautela propia de quien sabe que cualquier alteración en un lugar sagrado puede traer consecuencias imprevistas, me dirigí hacia allá. Al abrir la puerta de la capilla, el olor a incienso y cera derretida se mezclaba con un ambiente de descuido. Algunos bancos estaban desordenados y, en el altar, la figura de la Virgen María, tallada en madera y cuidadosamente vestida con un manto que había sido restaurado en ocasiones pasadas, se encontraba en el centro del santuario. No pude evitar sentir un escalofrío al ver que la atmósfera había cambiado de manera sutil pero inquietante. Algo en el aire parecía vibrar con una energía inusual. Al principio, atribuí aquello al nerviosismo y a la tensión que, en ocasiones, se apoderaba de nosotros en esos lugares donde lo sagrado y lo militar se encontraban. Sin embargo, lo que sucedió a continuación borró cualquier rastro de duda. Mientras revisaba el recinto, mis ojos se posaron en la estatua. Fue en ese instante que noté algo imposible. Del rostro sereno de la Virgen, en particular de sus ojos, emergían unas gotas de un líquido oscuro y rojizo. No era un simple goteo de pintura o el resultado de algún deterioro natural de la madera, era como si la misma estatua estuviera sangrando. El horror se apoderó de mí en un segundo, y mi instinto me dictó que retrocediera, sin poder comprender lo que mis ojos se negaban a negar. La noticia se esparció como la pólvora entre los soldados que habían irrumpido en la capilla. Algunos, con una mezcla de incredulidad y burla, atribuyeron el suceso a algún truco o vandalismo mal ejecutado. Otros, más supersticiosos, afirmaron que aquello era un presagio, una advertencia de que se había cometido una afrenta imperdonable contra lo sagrado. Yo, sin embargo, me vi atrapado en un torbellino de emociones, la confusión, el miedo y, sobre todo, la certeza de que algo irreparable se había desencadenado. Esa misma tarde, mientras intentábamos reorganizar el orden en la capilla, se desató una discusión silenciosa y amarga. No se trataba de reproches en voz alta, sino de miradas que decían más que cualquier palabra, un sentimiento de culpa colectivo y de presagio ineludible. Aquella burla, aparentemente inofensiva, se había convertido en un acto de profanación que había alterado el delicado equilibrio entre lo humano y lo divino. Y yo, testigo involuntario de aquella afrenta, sentí en lo profundo de mi ser que el universo no iba a dejar pasar tal osadía sin castigo. La noche cayó sobre la base con una oscuridad casi tangible y el silencio se adueñó de los pasillos y recintos. Yo,
incapaz de conciliar el sueño, vagaba por los corredores, atormentado por imágenes de la estatua sangrante. La escena se repetía una y otra vez en mi mente, la mirada serena convertida en un torrente de sangre, la sensación de que algo malvado se había despertado en ese lugar donde la fe y la militar disciplina se encontraban. Fue en la penumbra de esa noche cuando la tragedia se concretó. A altas horas, en medio de la calma forzada que sigue a un día de angustia, se registró un accidente inexplicable. Un compañero, a quien todos conocíamos y por quien se profesaba cierto afecto fraternal, perdió la vida de la manera más absurda y repentina. Nadie pudo explicar con lógica cómo un soldado, que se desplazaba en su vehículo dentro de la base, podía haber sufrido un accidente que desafiaba las leyes de la física y la razón. El choque fue violento, letal, y la escena quedó grabada en la memoria de quienes fuimos testigos. La base entera se vio sumida en una especie de luto silencioso, y las preguntas comenzaron a fluir sin cesar. Algunos decían que la culpa recaía en el propio destino, mientras que otros susurraban que la profanación había despertado una fuerza oscura que, en represalia, se había llevado la vida de aquel compañero. Yo, con el corazón encogido, no podía apartar de mi mente la imagen de la estatua sangrante y el presagio de una venganza inminente. Esa noche, la base se transformó en un escenario de sombras y murmullos, y el aire se impregnó de una angustia palpable. Los días siguientes al accidente estuvieron marcados por una atmósfera de inquietud y sospecha. Aunque las labores militares continuaron con la misma rigidez de siempre, en cada esquina se respiraba un temor silencioso. Era como si la misma estructura de la base hubiera adquirido una dimensión sobrenatural y la presencia que se había manifestado en aquella capilla se extendiera por cada pasillo, cada habitación y cada mente. Yo me vi atrapado en una espiral de paranoia. Durante las patrullas nocturnas, mientras recorría los terrenos de la base, no podía evitar sentir que alguien o algo me seguía de cerca. La sensación era sutil al principio, una sombra que se deslizaba en el rabillo del ojo, un leve murmullo que se perdía entre el sonido de mis pasos y el viento. Sin embargo, con el paso de los días, esa presencia se hizo cada vez más intensa y real. En una ocasión, mientras realizaba una inspección rutinaria en un edificio abandonado de la base, noté en el reflejo de una ventana algo que me hizo detener en seco. Una figura, apenas distinguible, se desvanecía en la penumbra. Mi corazón latía con fuerza y mi mente buscaba explicaciones lógicas, pero ninguna razón plausible se presentaba. La imagen se repitió en varias ocasiones, y cada vez que la observaba, el miedo se apoderaba de mí de forma casi paralizante. La falta de sueño y la constante tensión comenzaron a afectar mi desempeño. Mis compañeros también parecían sufrir las consecuencias, miradas vacías, gestos nerviosos y un ambiente de desasosiego que se extendía por toda la unidad. En el fondo, todos sabíamos que algo había cambiado en la base, que la profanación de la capilla había abierto una puerta que jamás se podría cerrar. La fe, la superstición y la inexplicable conexión con lo divino se mezclaban en un cóctel amargo de temor y culpa. Con el paso de los días, la necesidad de entender lo ocurrido se volvió una obsesión. Yo, movido por la inquietud y por el dolor de haber presenciado el trágico final de un compañero, comencé a investigar en silencio, recopilando relatos y documentos que pudieran arrojar luz sobre aquel suceso. La capilla y su estatua sangrante se convirtieron en el epicentro de mis dudas, y cada visita a ese sagrado recinto me dejaba con una sensación de desasosiego profundo. Recorrí bibliotecas y consulté antiguos archivos de la base, intentando hallar registros de fenómenos similares. Descubrí leyendas y testimonios que hablaban de milagros y de castigos divinos, de advertencias que se manifestaban a través de signos y presagios. La veneración a la Virgen en el contexto mexicano tiene raíces profundas y, en muchas ocasiones, se entrelaza con rituales y creencias ancestrales. Sin embargo, nada de lo que leí parecía explicar de manera coherente el suceso de aquella capilla, ni la misteriosa sangre que brotaba de los ojos de la estatua. Una de las teorías que más me inquietaba sostenía que la profanación de un lugar sagrado, especialmente uno dedicado a la Virgen, podía desatar la ira de fuerzas que no se dejaban desafiar. Algunos textos antiguos relataban cómo, en momentos de gran irreverencia, la divinidad podía manifestarse de formas terribles para hacer cumplir su ley. Esa idea,
tan lejana a la mentalidad de un soldado formado en la disciplina y la lógica, se había convertido en una explicación inquietante para lo que vivíamos. Decidí entonces que debía volver a la capilla, esta vez en completa soledad, con la intención de buscar respuestas en el silencio y en la presencia palpable de lo inexplicable. Esa noche, armado únicamente con una linterna y el coraje que me quedaba, me interné en el recinto sagrado. La penumbra era densa y el aire olía a incienso y cera derretida. Al acercarme al altar, el corazón me latía desbocado, y mis manos temblaban al recordar la imagen de la Virgen con los ojos ensangrentados. Me quedé de pie frente a la estatua durante largos minutos, observando cada detalle, la suavidad de las curvas, la expresión serena que ahora se había tornado en un semblante de dolor y castigo, y, sobre todo, las pequeñas gotas que caían lentamente por sus mejillas. En ese silencio, solo roto por el eco lejano de mis propios latidos, sentí una mezcla de compasión y terror. Parecía que la estatua me miraba, y en esa mirada encontraba tanto el lamento de una fe herida como el reclamo de una justicia inminente. Aquella noche, tras mi solitaria vigilia en la capilla, decidí regresar a mi alojamiento con la esperanza de poder asimilar lo que había presenciado. Sin embargo, el destino tenía preparado para mí otro golpe que desafiaba toda explicación racional. Caminando por los pasillos iluminados tenuemente por lámparas parpadeantes, sentí, de nuevo, aquella presencia que me había seguido durante días. No era la misma sombra difusa que había percibido antes, sino algo más definido, casi como una figura espectral que se deslizaba a mi lado. A cada paso, la sensación se hacía más intensa, era como si alguien o algo se encontrara a pocos metros de mí, observándome sin ser visto. No importaba cuán rápido intentara avanzar, esa presencia parecía adaptarse a mis movimientos, replicándolos en un juego macabro de sombras y susurros. Llegué a la sala común, un espacio modesto en el que los soldados solían descansar y conversar, y en ese ambiente saturado de silencio y cansancio, la inquietud se transformó en una angustia insoportable. No hubo gritos ni alborotos, la atmósfera se impregnó de una calma lúgubre, como el preludio de una tragedia inevitable. Aquella noche, el eco de mis pasos se mezcló con el murmullo de un viento inexistente y, en cada rincón, la imagen de la estatua sangrante se proyectaba en mi mente. Dormir se volvió un lujo inalcanzable y la vigilia se extendió por horas interminables en un estado de alerta perpetua. El sueño llegó, cuando menos lo esperaba, pero no trajo consigo la paz anhelada. Soñé con pasillos oscuros, con voces que murmuraban antiguos rezos y con la figura de la Virgen, cuyos ojos parecían suplicar perdón y, a la vez, condenar a aquellos que se habían atrevido a profanar lo sagrado. Al despertar, las lágrimas se mezclaban con el sudor frío y mi mente se debatía entre la lógica militar y la inexplicable sensación de haber sido marcado por un destino implacable. Conforme pasaron los días, mi vida en la base se transformó en un torbellino de emociones y sucesos extraños. El ambiente, antes regido por la rutina estricta y el orden inquebrantable, se había impregnado de una atmósfera de temor colectivo. Los soldados que habían sido partícipes de la profanación parecían haberse sumido en una especie de letargo, como si el remordimiento y el miedo se hubiesen convertido en cadenas invisibles que los ataban a un destino funesto. Yo, que siempre había sido un hombre de lógica y disciplina, me encontré incapaz de desligarme de la presencia que me perseguía. Cada vez que cerraba los ojos, veía reflejada en la penumbra la imagen de la Virgen ensangrentada, y cada vez que abría mis sentidos, sentía la fría presencia detrás de mí. La paranoia se infiltraba en mis días y arrastraba consigo la paz interior. La tensión era tan palpable que incluso las labores más simples se convertían en un reto. Cada paso dado en la base estaba marcado por la duda y el temor a lo desconocido. El impacto de la tragedia se extendía no solo en el ambiente, sino en mi propia mente. La culpa me corroía por dentro. ¿Habíamos osado faltarle el respeto a lo sagrado? ¿Era posible que aquella irreverencia hubiera desencadenado una venganza divina? Mientras mis compañeros trataban de sobrellevar la situación con una mezcla de resignación y temor, yo me sumergía en la búsqueda incesante de respuestas, sintiendo que cada dato, cada indicio, era una pieza en un rompecabezas que mi mente se empeñaba en armar, aunque la imagen final se perdiera en la bruma del misterio. En las noches, el silencio de la base se rompía por ruidos inexplicables,
pasos arrastrados en pasillos desiertos, el eco distante de voces que parecían entonar rezos olvidados y, a veces, el inconfundible sonido de llantos ahogados. Esos ruidos, lejos de ser fruto de mi imaginación, se manifestaban con la consistencia de una advertencia. La sensación de ser observado se intensificó hasta el punto de ser casi insoportable, y la pregunta sobre el precio de nuestra irreverencia se volvía omnipresente. Un atardecer, mientras me encontraba solo en una de las torres de vigilancia de la base, decidí enfrentar mi temor y observar el entorno con detenimiento. La luz del crepúsculo pintaba de tonalidades anaranjadas el horizonte y por un breve instante la base parecía normal, casi pacífica. Sin embargo, a medida que la oscuridad comenzaba a imponerse, la realidad se volvía distorsionada y las sombras parecían adquirir vida propia. Recordé aquel día en la capilla y la imagen de la estatua que sangraba y sentí que, en algún rincón del edificio sagrado, la injusticia había quedado sellada. Esa noche, movido por una mezcla de remordimiento y determinación, regresé a la capilla. No podía simplemente ignorar lo sucedido, necesitaba enfrentar aquello que habíamos despertado, comprender la magnitud del error que había alterado el equilibrio. La capilla estaba en penumbra y la luz de mi linterna revelaba apenas los contornos de las paredes y los bancos gastados. Me acerqué lentamente al altar, con la respiración entrecortada y el corazón golpeando con fuerza contra mi pecho. La estatua estaba allí, inmutable y, sin embargo, impregnada de una presencia casi tangible. Las gotas rojizas seguían deslizándose por sus ojos, y en ese momento comprendí que no se trataba de un simple deterioro o de una mala restauración, sino de un lamento, de un clamor que trascendía lo humano. Quedé inmóvil, sumido en un silencio que parecía durar una eternidad. No pronuncié palabra, ni siquiera en mi mente, pues sabía que en ese instante, el respeto y la humildad eran la única respuesta posible. Sentí en mi interior un peso indescriptible, como si cada error cometido, cada irreverencia, se reflejara en el rostro de la Virgen. Fue entonces cuando comprendí que la profanación había dejado una herida en lo sagrado, y que esa herida se negaba a sanar sin antes reclamar una justicia implacable. Tras aquella visita, mi existencia se transformó en una lucha constante contra la presencia que parecía habitar en cada rincón de la base. Los días transcurrían con una tensión insoportable y las noches se volvían un escenario de pesadilla. La imagen de la estatua ensangrentada, la culpa por la irreverencia cometida y la muerte inexplicable de mi compañero se fundían en un cóctel de terror y desesperanza. Cada patrulla se convertía en un desafío a la realidad, y cada retorno a mi habitación era una batalla contra el sueño perturbado por visiones y ruidos que no encontraba explicación. Empecé a anotar cada detalle, cada sensación, en un cuaderno que se volvió mi único confidente. Las palabras, aunque a veces no alcanzaban a capturar la magnitud del horror, eran un intento desesperado de comprender lo que había sucedido y, quizá, de encontrar una manera de redimirme. La presencia que me seguía no era solo una sombra difusa, era casi como una entidad consciente, una fuerza que se alimentaba de mi miedo y de la culpa que me carcomía el alma. A veces, al girar la esquina de un pasillo, me encontraba con una figura en el rabillo del ojo, siempre allí, siempre expectante, como recordándome que no había escapatoria. Esa sensación se volvió un recordatorio permanente de que la profanación había abierto una puerta a lo inexplicable y que el precio de nuestra irreverencia era una condena que se extendía más allá de lo mortal. Con el tiempo, me di cuenta de que debía enfrentar no solo a la presencia que me perseguía, sino a mis propios demonios internos. La culpa, el remordimiento y el miedo se habían convertido en una prisión de la que parecía imposible escapar. En mis momentos de soledad, me encontraba a solas con mis pensamientos, cuestionando mi fe, mi moral y la esencia misma de mi ser. ¿Cómo podía ser que un acto de irreverencia, llevado a cabo en un arrebato de escepticismo, hubiera desencadenado una serie de eventos que desafían toda lógica? ¿Era posible que la fe, esa fuerza intangible que muchos profesan con devoción, tuviese el poder de castigar a quienes se atreven a faltarle el respeto? Estas preguntas me carcomían el alma, y cada noche, en el silencio de mi cuarto, las respuestas parecían escaparse como sombras en la oscuridad.
Sentía que debía redimirme, que debía encontrar una forma de reparar el daño causado, aunque la magnitud de lo ocurrido parecía insuperable. La búsqueda de una solución se volvió obsesiva, y en cada intento por reconciliar mi mundo interior con la inexplicable realidad que me rodeaba, encontraba solo más preguntas sin respuesta. Decidí entonces emprender un último acto de fe, no como un ritual místico, sino como un reconocimiento profundo de mi error. Volví a la capilla con la intención de pedir perdón en silencio, de derramar, quizás, lágrimas de arrepentimiento frente a la imagen de la Virgen. Esa noche, en la soledad del santuario, me arrodillé ante el altar, sin palabras, solo con el peso de mi conciencia y el rencor de una fuerza que, según mis propias percepciones, exigía justicia. El acto fue sencillo, casi insignificante, pero en ese momento comprendí que el verdadero castigo no era la presencia que me acosaba, sino la eterna lucha contra mi propia culpabilidad. A partir de ese instante, algo en mí comenzó a cambiar. Aunque la presencia no se disipó de inmediato, sentí que el simple acto de reconocer mi error y pedir perdón era el primer paso hacia una posible redención. Sin embargo, la base seguía impregnada de una atmósfera opresiva y de un miedo colectivo que parecía inamovible. Los compañeros que habían sido partícipes de aquella profanación se mostraban ausentes, sumidos en un silencio que apenas se rompía por murmullos que hablaban de un destino ineludible. Yo, por mi parte, me vi obligado a convivir con el recuerdo de la estatua ensangrentada y con la presencia que me seguía a cada paso. Con el tiempo, aprendí a aceptar que la realidad era, en ocasiones, un entramado de lo inexplicable y de lo místico, y que la ciencia y la lógica tenían sus límites frente a fuerzas que trascendían la comprensión humana. La experiencia me enseñó que el respeto a lo sagrado no es solo una cuestión de fe, sino una forma de reconocer la existencia de un orden que va más allá de la mera existencia terrenal. Aún así, cada jornada era una lucha contra la desesperación. Las noches se llenaban de sueños agobiantes, en los que la imagen de la Virgen y la sombra que me perseguía se fusionaban en un símbolo de castigo y redención. Durante esos sueños, veía a mi compañero perdido, como si su espíritu clamase por la justicia de una verdad que nadie más quería aceptar. La línea entre lo real y lo onírico se volvía difusa, y la única certeza que me quedaba era el constante recordatorio de mi propio error. La base, testigo silenciosa de tantos hechos extraordinarios, parecía cargar con un legado que se extendía más allá de las paredes y los muros. Cada rincón, cada sala y cada pasillo estaba impregnado de las memorias de aquellos que habían pasado por allí, de las tragedias y de las pequeñas victorias que, en conjunto, forjaban una historia que era tan real como la sangre que manaba de aquella estatua. En ocasiones, me encontraba paseando en solitario por el exterior, bajo el cielo estrellado, y en la quietud de la noche podía escuchar, como un murmullo distante, las voces de los que ya no estaban. Eran ecos del pasado, advertencias y lamentos que se entrelazaban con el viento. Una de las noches, mientras caminaba por la vereda principal de la base, el silencio se rompió con un sonido casi imperceptible, como si alguien hubiera susurrado mi nombre. El estremecimiento me recorrió la espalda y aunque no volví la vista, supe que no estaba solo. Esa presencia, que para algunos era fruto de la imaginación y para otros un hecho ineludible, se había convertido en el centro de mi existencia. La fe, la culpa y el miedo se fusionaban en un torbellino que me arrastraba sin tregua, y la búsqueda de respuestas se volvía cada vez más urgente y, al mismo tiempo, inalcanzable. Hoy, mientras transcribo estos recuerdos con la intención de que mi historia no se pierda en el olvido, me doy cuenta de que la experiencia me ha cambiado para siempre. La base, con sus muros impregnados de historias y tragedias, sigue siendo el escenario de un conflicto silencioso entre lo humano y lo inexplicable. La estatua ensangrentada se convirtió en un símbolo imborrable de la fragilidad del alma, del precio que se paga cuando se desafía lo sagrado sin comprender su verdadera esencia. No busco en mis palabras excusas ni explicaciones fáciles. Solo puedo afirmar que aquello sucedido es tan real como la tierra bajo mis pies y el aire que respiro. La fe, la tradición y la reverencia tienen un poder que va más allá de la mera superstición, son el vínculo que nos conecta con un orden superior, y cuando ese vínculo se rompe, las consecuencias pueden ser tan aterradoras como inevitables. He aprendido, a lo largo de esta pesadilla, que el verdadero horror no reside únicamente en la aparición de presencias inexplicables,
sino en el abismo interior que se abre cuando uno se enfrenta a sus propios errores y a la imperfección de la condición humana. La sombra que me sigue es, en parte, el reflejo de mi culpa, pero también es el eco de una justicia que trasciende lo mortal. Esa noche en que un compañero perdió la vida y la Virgen lloró su propia sangre, se selló un pacto tácito entre lo divino y lo humano, y desde entonces, cada paso que doy me recuerda que hay fuerzas en este mundo que no se pueden desafiar sin pagar un precio. Al concluir este relato, no puedo evitar sentir que mi existencia ha quedado marcada para siempre por aquel suceso. Cada vez que me detengo a observar la vastedad del cielo nocturno o a sentir el murmullo del viento en los recodos de la base, revivo en mi mente el instante en que la fe se volvió sangre y el destino se tejió en silencio. La estatua de la Virgen, con sus ojos que derramaban llanto carmesí, se ha convertido en mi eterno recordatorio de que el respeto a lo sagrado es indispensable y que cualquier falta, por pequeña que parezca, puede desencadenar consecuencias que trascienden la comprensión humana. No existe en mi memoria un final feliz, sino la aceptación amarga de una lección que me ha dejado cicatrices indelebles. Mi vida, antes regida por la lógica y la disciplina, se ha vuelto un constante recordatorio de la fragilidad de la existencia y de la fina línea que separa lo real de lo inexplicable. La presencia que me sigue, esa sombra insidiosa que no se desvanece, me acompaña en cada amanecer y en cada ocaso, y, aunque he aprendido a convivir con ella, sé que nunca podré borrar el eco de aquella irreverencia, de aquel acto que profanó un santuario y abrió las puertas a un terror que aún hoy, en cada latido de mi corazón, se siente vivo. El demonio de la base militar en Afganistán. Soy un soldado, y mi historia se remonta al año 2012, en una base militar en Afganistán. Durante meses, la rutina y la tensión habían sido mis compañeros diarios, pero jamás imaginé que, en medio de esa disciplina y orden, algo tan aterrador como lo que viví alteraría mi mente y mi vida para siempre. La base estaba enclavada en un árido paraje desértico, rodeada de montañas y polvorientas llanuras. La luz inclemente del sol parecía querer destrozar hasta el último vestigio de vegetación, y el calor era tan agobiante que los días se fundían en un interminable desfile de tareas militares, revisiones de equipos y operaciones de seguridad. A mi llegada, todo era asombrosa disciplina, uniformes impecables, vehículos blindados alineados en perfecta sincronía, y un silencio tenso que se palpitaba en el aire, como si la tierra misma guardase un secreto ancestral. Desde el primer instante, me llamó la atención la inusual mezcla de modernidad militar y tradiciones arraigadas en la región. Aunque éramos soldados estadounidenses, muchos de nosotros habíamos aprendido a respetar y en ocasiones a temer las costumbres locales, entre ellas la veneración a figuras y creencias que, para nosotros, parecían tan distantes de la lógica de la guerra. Sin embargo, a pesar de ese trasfondo cultural, nada me preparó para lo que estaba a punto de suceder. Durante las primeras semanas, la vida en la base transcurría con la rutina habitual, turnos interminables, patrullas en la oscuridad y el constante zumbido de los motores en la distancia. A menudo, las noches eran el refugio de la soledad y la meditación forzada, en las que cada soldado se sumía en sus propios pensamientos, intentando ahogar la nostalgia y el cansancio de la guerra. Yo, por mi parte, pasaba horas mirando las estrellas, preguntándome si en ese inmenso cielo estrellado hubiera algo que pudiera redimir la brutalidad del conflicto. Pero en la quietud de aquellas noches, algo comenzó a quebrar la monotonía. No fue un disparo, ni el sonido de explosiones lejanas, lo que rompió el silencio de una de esas noches interminables, fue la visión de una figura. Una sombra alta, oscura y desproporcionadamente imponente, que se deslizaba sigilosamente a lo largo de los perímetros de la base. Al principio, muchos pensamos que se trataba de un enemigo oculto, un infiltrado en las sombras. La adrenalina se disparó, y algunos de mis compañeros abrieron fuego en su dirección. Pero lo que ocurrió fue inexplicable. Cada vez que las balas surcaban la oscuridad, la figura se desvanecía como si nunca hubiera estado allí. Recuerdo el estremecimiento en el pecho al ver, por el rabillo del ojo, algo moviéndose con una rapidez antinatural. No era humano, ni se parecía a ninguno de los enemigos conocidos. Era una silueta sin rasgos definidos,
pero con una presencia abrumadora que parecía absorber toda la luz a su paso. En esos instantes, el pensamiento más simple, que tal vez se trataba de una ilusión óptica provocada por el estrés, fue reemplazado por un terror inexplicable. Cada disparo que retumbaba en la oscuridad era seguido por el silencio, y con ese silencio, una certeza creciente de que estábamos siendo acechados por algo que desafiaba la lógica y la razón. Durante las siguientes noches, la inquietud se volvió casi palpable. Los susurros en los pasillos y la sensación de ser observados se extendieron entre los soldados, pero ninguno se atrevía a hablar abiertamente del asunto. En mis turnos nocturnos, mientras patrullaba con mi arma en mano, mi mente se debatía entre la incredulidad y la seguridad de haber presenciado algo más allá de lo natural. Esa figura, a la que algunos comenzaron a llamar en silencio el demonio, se convirtió en el espectro que rondaba mis pesadillas. La presión psicológica alcanzó un punto crítico aquella noche en que, en el interior de la barraca, tuve una experiencia que cambiaría mi existencia para siempre. Yo me encontraba en mi litera, revisando mapas y preparativos para la jornada siguiente, cuando de repente, en la penumbra del cuartel, sentí una mirada fija sobre mí. Me giré despacio y, en la oscuridad, distinguí la silueta de la figura. Lo más inquietante fueron esos ojos, brillantes, penetrantes, casi hipnóticos, que parecían observarme con una intensidad sobrenatural. No hubo palabras, solo una sensación abrumadora de ser cazado, como si el mismísimo diablo hubiese decidido marcar mi destino. El impacto de ese momento fue tan fuerte que apenas pude articular un pensamiento coherente. El terror se apoderó de mi cuerpo y mi mente, y la imagen de esos ojos brillantes se repitió una y otra vez en mi memoria. Durante el resto de la noche, me costó conciliar el sueño. Cada sombra en la barraca, cada crujido en el suelo, se transformaba en la posible presencia de esa figura infernal. Al amanecer, cuando las primeras luces del día comenzaron a disipar la oscuridad, la pesadilla parecía haberse disipado, pero el recuerdo de aquella mirada quedó grabado en mi mente con la fuerza de una maldición. Los rumores se esparcieron rápidamente entre los soldados. Un compañero, a quien apenas conocía, había sido visto aquella noche y había murmurando, con una voz entrecortada y llena de desesperación, que el diablo lo estaba cazando. Días después, lo encontraron en estado de shock, sin poder articular una explicación coherente, salvo la repetición incesante de esa frase. El ambiente en la base cambió radicalmente después de ese suceso. El temor se volvió el idioma silencioso que todos compartíamos. Las patrullas nocturnas se llenaron de una tensión insoportable y cada cruce de miradas con la oscuridad era motivo de inquietud. No bastaba con la incertidumbre de la presencia. Lo que verdaderamente helaba la sangre era la sensación persistente de que algo nos acechaba, algo que desafiaba las leyes de la física y la lógica. Cada noche, mientras avanzaba por los pasillos de la base, sentía como si el aire se volviera más denso, más frío, como si una mano invisible se posara sobre mi hombro. En ocasiones, el eco de mis pasos era acompañado por un susurro que no lograba identificar, un murmullo que parecía provenir de algún lugar indeterminado, pero que a la vez se sentía extremadamente cercano. Esa sensación de ser observado, de ser cazado por una entidad que se escondía en las sombras, se convirtió en mi nueva realidad. El miedo se instaló no solo en mi mente, sino en el cuerpo entero de mis compañeros. Las conversaciones se volvieron escasas y casi nulas sobre el tema, pero la mirada de cada uno lo decía todo. Nadie quería discutir lo que estaba sucediendo, y el silencio se hizo cómplice de esa presencia oscura. Cada disparo fallido, cada instante en el que la figura se desvanecía sin dejar rastro, era un recordatorio de que estábamos a merced de una fuerza que desafiaba toda explicación. Durante semanas, el ambiente en la base fue una mezcla de operatividad militar y tensión sobrenatural. No se podían ignorar las historias, los susurros que se colaban entre la rutina, ni la creciente paranoia que afectaba a cada soldado. Yo, en medio de esa confusión, me encontré obsesionado con la necesidad de entender qué era esa figura. Empecé a registrar en un cuaderno cada detalle, cada aparición, cada instante en que la sombra parecía materializarse solo para desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. Consulté a varios compañeros, intentando recabar testimonios que pudieran dar alguna pista sobre el origen de esa presencia. La mayoría hablaba en términos vagos, entre el escepticismo y el temor.
Algunos afirmaban haber oído pasos que no se correspondían con el de ningún hombre, otros aseguraban que la figura se movía de una forma que desafiaba la anatomía humana. Una teoría, que empezó a extenderse entre los murmullos, sugería que se trataba de un espíritu vengativo, una manifestación del terror mismo que la guerra había traído a esas tierras. Aunque parecía descabellada, la acumulación de eventos extraordinarios comenzó a darle un halo de verosimilitud que, de alguna manera, nos hacía temer lo imposible. Las noches se volvieron el escenario de una guerra interna entre el escepticismo inculcado por años de entrenamiento y la innegable experiencia de lo inexplicable. Yo me sumergí en lecturas sobre fenómenos paranormales, revisando documentos y relatos históricos de otras bases y conflictos, tratando de encontrar alguna conexión que explicara la aparición de aquel demonio en la oscuridad. Mientras investigaba, no pude evitar sentir que, en ese vasto y polvoriento país, la guerra no era solo una lucha entre ejércitos, sino también un enfrentamiento entre fuerzas que trascendían la comprensión humana. Una noche, mientras me encontraba solo en mi puesto de guardia, la base se sumió en una quietud espeluznante. El cielo estaba cubierto por nubes densas que bloqueaban la luna, y la oscuridad parecía devorar la luz de las pocas lámparas que aún parpadeaban en los extremos del campamento. En ese silencio abrumador, mientras mis ojos se acostumbraban a la penumbra, la figura apareció de nuevo. Esta vez, la vi claramente a lo lejos, en el límite de la zona de vigilancia. Era alta, casi descomunal en su silueta, y se movía con una lentitud calculada, como si cada paso estuviese marcado por un destino ineludible. Mi corazón se aceleró, y por un breve instante, el tiempo pareció detenerse. Observé cómo la sombra se detenía en un punto fijo, y en esa pausa, sentí el peso de una mirada penetrante. Era como si la figura me estuviera escrutando, evaluando cada parte de mi ser. No pude apartar la vista, paralizado por el terror y la fascinación. En ese instante, comprendí que no era un enemigo convencional, ni un infiltrado, era algo completamente distinto, algo que trascendía la realidad y que se había materializado para recordarnos lo efímero de nuestra existencia en medio de la guerra. A partir de ese momento, la sensación de ser observado se intensificó. Cada paso que daba en la base era acompañado por la certeza de que aquella figura, invisible para muchos, seguía mis movimientos. El frío que se apoderaba de mi interior, la piel erizada por el miedo, se volvieron mis compañeros constantes. Las noches se convirtieron en un tormento de vigilias interminables, donde cada sonido y cada sombra se transformaban en el posible presagio de un encuentro con lo inexplicable. Con el pasar de los días, el ambiente en la base se volvió cada vez más insostenible. Las operaciones militares continuaban, pero el rostro de cada soldado se había vuelto pálido y lleno de inquietud. Fue en una de esas noches, en las que el cansancio y el terror parecían fusionarse, que ocurrió lo que muchos llamarían la noche del último testigo. Recuerdo que me encontraba en mi puesto, revisando informes y tratando de ignorar el constante murmullo del miedo, cuando una figura se materializó de forma casi imperceptible en el umbral de la puerta de la sala de vigilancia. No hubo gritos, ni clamores, solo un silencio sepulcral que lo llenó todo. Pero lo que vi en ese instante lo marcó para siempre. La figura estaba allí, de pie, inmóvil, con esos ojos brillantes que parecían arder en la penumbra. La sensación de ser cazado se volvió insoportable, y en un impulso, corrí hacia la puerta, disparando sin poder distinguir bien el objetivo. Sin embargo, en el instante en que mis balas surcaron la oscuridad, la figura se desvaneció, dejando tras de sí solo un eco de mis propios gritos ahogados. A la mañana siguiente, el horror se materializó en la forma de un compañero hallado en un estado de shock inhumano. Sus ojos, abiertos en una mueca de terror, repetían sin cesar que el diablo lo estaba cazando. Nadie pudo explicarlo con claridad, y el incidente se sumó a una serie de sucesos inexplicables que, día a día, iban desgastando la mente y el espíritu de todos los que habíamos llegado a esa base. Conforme los días se transformaban en semanas, la presencia del demonio se volvió el epicentro de nuestros temores. Las patrullas nocturnas se llenaron de una tensión que parecía romper la disciplina acostumbrada. Cada soldado, sin excepción, comenzó a manifestar signos de paranoia,
las miradas se volvían furtivas, las conversaciones se truncaban al menor indicio de la palabra sombra y el miedo se instaló en cada rincón. Yo mismo empecé a notar cambios en mi comportamiento. Las horas de sueño se convirtieron en pesadillas y la imagen de aquellos ojos brillantes se repetía en mi mente a cada momento. Durante las operaciones, el ruido de los motores y el retumbar de los disparos se mezclaban con el eco de una risa burlona que parecía provenir de la oscuridad. Esa sensación de que el demonio me seguía, acechando en cada esquina, era tan persistente que en ocasiones dudaba de la realidad de mis propios sentidos. Cada día se volvió una lucha contra el miedo. Recorría la base con una cautela extrema, inspeccionando cada sombra, cada rincón oscuro, con la esperanza de ver de nuevo aquella figura. Pero lo que encontraba era solo el reflejo de mi propia paranoia, un espejismo que se desvanecía en cuanto intentaba acercarme. La tensión acumulada se volvió insoportable y el ambiente se impregnó de un silencio que hablaba de secretos y terrores inconfesables. En medio de esa espiral de terror y desconcierto, comencé a cuestionarme el precio de haber estado allí. La guerra, con sus horrores tangibles, ya había dejado cicatrices en mi alma, pero aquello era distinto. Era como si una fuerza de otro mundo hubiera decidido recordarnos lo insignificantes que éramos ante el vasto y oscuro universo. La experiencia no se limitó a alterarme mentalmente, me transformó de una persona de inquebrantable disciplina en un ser marcado por la duda y la desesperación. Cada noche, en la soledad de mi litera, sentía que el demonio no solo me acechaba físicamente, sino que se había instalado en mi mente, alimentándose de mis miedos más profundos. Esa presencia oscura se convirtió en una obsesión, en la representación de todo lo que, en el fragor del combate, había querido negar, lo inexplicable, lo sobrenatural, lo aterradoramente desconocido. Las bajas no tardaron en incrementarse. No solo fue la muerte de aquel compañero hallado en estado de shock lo que se sumó a la tragedia, varios soldados empezaron a desaparecer en la noche o a ser hallados en estados de confusión extrema, como si algo los hubiera arrancado de la realidad para sumergirlos en un abismo sin retorno. El demonio, o lo que fuera que se manifestara en esa base, estaba cobrando un precio, y nosotros éramos los peones involuntarios de una contienda que no entendíamos. A medida que el terror se expandía, empecé a recurrir a toda la lógica y el entrenamiento que la vida militar me había impartido. Investigué registros, hablé con veteranos que habían presenciado sucesos inexplicables en zonas de conflicto e incluso me sumergí en relatos antiguos de leyendas locales. Lo que encontré fue perturbador. En aquella región, existían historias de sombras y demonios que se aparecían a aquellos que desafiaban lo desconocido, a quienes se aventuraban en la oscuridad sin respeto. Los antiguos relatos hablaban de fuerzas que habitaban en el desierto, de seres que no pertenecían a este mundo y que se manifestaban en momentos de gran desesperación. Algunas tradiciones afirmaban que la guerra no era solo el choque de armas, sino también la contienda entre lo divino y lo infernal, donde cada vida perdida era el precio a pagar por haber despertado fuerzas incontrolables. Aunque esas narraciones parecían sacadas de un mito, la evidencia en la base se acumulaba día a día, haciéndome cuestionar si acaso no estábamos siendo castigados por algo que iba más allá de nuestra comprensión. En mis largas horas de vigilia, me encontraba hojeando documentos y escuchando a aquellos que, entre murmullos y sollozos, relataban experiencias similares. No había respuestas simples, solo una maraña de testimonios y leyendas que, en conjunto, sugerían que la presencia oscura era tanto real como imparable. Y mientras más me sumergía en esa búsqueda, más me daba cuenta de que, quizás, lo inexplicable no tenía cura y que el demonio era la manifestación del miedo colectivo, un recordatorio de que hay límites que la mente humana no puede atravesar sin sufrir sus consecuencias. Una noche, cuando la tensión alcanzó su punto más álgido, la base se sumió en una oscuridad casi total. Las comunicaciones se interrumpieron momentáneamente y el frío se coló por las grietas de los muros, como si la mismísima muerte hubiera decidido posarse sobre nosotros. Esa noche, mientras realizaba mi ronda habitual, el ambiente estaba cargado de una quietud perturbadora. Cada paso que daba resonaba en el vacío, y el silencio era roto únicamente por el eco lejano de mis propios latidos. En uno de esos tramos oscuros, vi de nuevo la figura. Esta vez, la sombra no se deslizó ni se desvaneció, se plantó,
inmóvil, justo en el centro del camino, como esperando mi llegada. Me detuve en seco, con la respiración contenida, y por unos largos minutos, el tiempo pareció detenerse. No hubo disparos, ni gritos, solo la abrumadora presencia de aquello que parecía haber surgido de las profundidades del miedo y la desesperación. En esa noche, lo que sentí fue la culminación de todo lo que había vivido. El terror, la incertidumbre y la sensación de ser casado se fusionaron en una experiencia casi sobrenatural. No recuerdo haber movido un músculo durante lo que parecieron eternos instantes, solo podía observar, paralizado, como la figura me estudiaba con aquellos ojos brillantes que parecían emanar un fuego infernal. En ese preciso momento, comprendí que el demonio no era simplemente una alucinación o el producto del estrés, sino una entidad que había cruzado la barrera entre lo humano y lo inhumano, convirtiéndome en su presa inevitable. Cuando la figura finalmente se desvaneció, dejándome solo en la oscuridad, mi mente se sumió en un abismo del que aún hoy no logro escapar. Esa noche marcó el final de mi resistencia, el comienzo de una espiral de locura y desesperación que transformó mi vida para siempre. Los días posteriores a aquella última noche fueron una mezcla de confusión, pesadillas y una creciente sensación de que algo en mí había cambiado para siempre. Los recuerdos de la figura y el terror vivenciado se reproducían en bucles interminables en mi mente, haciendo que cada jornada se sintiera como una eterna vigilia. Mis compañeros, aunque evitaban hablar del tema en voz alta, se notaban marcados, con miradas vacilantes y una tristeza inexplicable en sus rostros. La base, otrora llena de una disciplina férrea, se había vuelto un escenario de sombras y murmullos, donde el miedo era la única constante. Me vi obligado a enfrentar la realidad de que, en medio de la guerra, había despertado algo que no podía controlar. La imagen del demonio, de esa figura alta y oscura con ojos que ardían en la penumbra, se convirtió en una obsesión que me perseguía en cada rincón. La culpa, el terror y la impotencia se fusionaron en una carga insoportable y llegué a comprender que, para encontrar la paz, debía enfrentar mi propia mente y buscar una forma de redención. No fue un acto heroico ni grandioso, sino la simple aceptación de mi fragilidad ante lo inexplicable. Empecé a llevar un diario en el que plasmaba cada detalle, cada sensación, con la esperanza de desentrañar la maraña de miedos que me consumía. En esos escritos, encontré el único refugio posible, la palabra se volvió mi confidente, y cada letra, un intento de reconstruir la realidad fragmentada por aquella noche. A través de mis anotaciones, comprendí que el demonio no era simplemente un ser externo, sino la manifestación de todos nuestros temores, de esa oscuridad interna que la guerra y la desesperación habían alimentado. La redención, descubrí, no se encontraba en la lucha contra una entidad sobrenatural, sino en el enfrentamiento honesto de uno mismo y en la aceptación de que hay límites inquebrantables en la razón humana. Con el paso del tiempo, la presencia del demonio fue disminuyendo su intensidad, aunque jamás desapareció por completo. Las patrullas nocturnas se volvieron menos aterradoras y aunque seguía sintiendo el frío escalofrío de ser observado, la figura parecía relegada a un rincón de mi mente. Sin embargo, las cicatrices de aquellas noches quedaron imborrables. La experiencia me transformó en un hombre diferente, marcado no solo por la guerra, sino por la ineludible confrontación con lo inexplicable. La base retomó, lentamente, una rutina operativa, pero el ambiente había cambiado. Cada soldado llevaba consigo el peso de lo ocurrido, y las miradas furtivas y los silencios prolongados se convirtieron en la nueva norma. Yo, a pesar de mis intentos por reconstruir mi vida, no podía olvidar aquella noche en la que vi al demonio. Las horas de vigilia me recordaban constantemente que la frontera entre lo real y lo sobrenatural es tan tenue que, en cualquier momento, aquello que habita en la penumbra podría regresar. Aunque la lógica y el entrenamiento militar me habían enseñado a no ceder al miedo, esa experiencia me obligó a reconocer que hay cosas en este mundo que desafían la razón. La imagen del demonio se grabó en mi memoria como una advertencia eterna. En medio del caos y la brutalidad de la guerra, hay sombras que no se pueden disipar con balas ni con la voluntad de la razón. Ahora, mientras escribo estas líneas en la soledad de una habitación modesta, lejos de los campos de batalla, me doy cuenta de que mi historia es una mezcla de realidad y terror.
No se trata de fantasmas ni de leyendas urbanas, sino de la cruda experiencia de enfrentar algo que desborda la capacidad humana de comprensión. Cada noche, al cerrar los ojos, aún puedo ver esos ojos brillantes y el recuerdo del demonio me acompaña como una sombra perpetua. La guerra, con su incesante ruido y destrucción, fue el escenario que propició el surgimiento de aquello que ahora llamamos el demonio de la base. Pero lo que más me persigue es la lección aprendida, la arrogancia de creer que la lógica puede dominar todo, la negación de lo inexplicable y el precio que se paga por desafiar los límites del conocimiento humano. Hoy, mi vida continúa, pero nunca ha sido la misma. Los recuerdos de aquella figura oscura, de las noches interminables y de la sensación de ser casado, se han convertido en parte de mi ser. He aprendido a vivir con esa sombra, a aceptarla como un recordatorio de que, a veces, la verdadera batalla se libra en el interior, entre la fe en la razón y el terror de lo desconocido. Esta es mi crónica, un relato en primera persona sin adornos innecesarios, una confesión silenciosa de lo inexplicable. No hay nombres en esta historia, solo el peso de un recuerdo que se funde en la memoria de quienes han estado expuestos a lo sobrenatural en medio de la guerra. El demonio de la base no es una leyenda inventada para asustar, es la manifestación de un terror real, una presencia que desafió nuestra lógica y que, por un tiempo, nos convirtió en prisioneros de nuestro propio miedo. No sé si alguna vez encontraré la paz completa, pero he aprendido a vivir con la incertidumbre. Cada paso, cada patrulla nocturna, es un recordatorio de que el miedo puede ser tan real como la tierra que pisamos. Mi historia es, en última instancia, una advertencia. Hay fuerzas en este mundo que no se pueden explicar con palabras ni medir con la razón. Y en medio de la oscuridad de la guerra, cuando el sol se oculta tras las montañas y la noche inunda la base, uno debe recordar que, en cualquier instante, lo inhumano puede aparecer, silencioso y letal, desafiando toda lógica y dejando tras de sí solo el eco de un terror indescriptible. Aunque mi relato se extienda a lo largo de miles de palabras, lo que quiero dejar claro es que la experiencia vivida en esa base en Afganistán es tan real como el calor abrasador del desierto y tan frío como el miedo que se anida en el alma. En cada sombra que se mueve en la noche, en cada crujido de los viejos pasillos, percibo el recuerdo del demonio, de esa figura oscura que me observó con ojos ardientes y me hizo sentir que, en cualquier momento, la línea entre lo humano y lo infernal podría desvanecerse. Hoy, mientras escribo este testimonio, reconozco que la guerra no solo destruye cuerpos y ciudades, sino que también deja cicatrices invisibles en la mente, cicatrices que, a veces, se manifiestan en formas que la lógica no puede explicar. Mi vida, transformada por el encuentro con esa sombra, es un constante recordatorio de la fragilidad de la existencia y de la inevitable presencia de lo inexplicable en un mundo dominado por la violencia. La criatura de la base de Irak. Nunca olvidaré aquella noche en la que la realidad se volvió tan difusa que lo inexplicable se mezcló con mi propio miedo. Soy un soldado desplegado en Irak en 2005, y lo que viví en la base durante una guardia nocturna aún me persigue en mis pesadillas. La experiencia, tan real y a la vez tan inacible, cambió mi forma de ver la guerra, la soledad y la fragilidad de la mente humana. Aquí relato, sin adornos ni nombres, con la crudeza de la verdad y sin excesos de diálogo, lo que viví aquella noche en la que me encontré cara a cara con algo que no podía explicarse con la lógica o el entrenamiento militar. Llegué a la base en medio de un desierto abrasador, donde el sol implacable durante el día se transformaba en un manto de oscuridad y silencio casi absoluto en la noche. Las dunas y el terreno rocoso se extendían a lo lejos, y la vida en esa zona se regía por una disciplina férrea, enmarcada por la tensión constante de un conflicto que parecía no tener fin. En Irak, la rutina se imponía a pesar de la incertidumbre, y cada soldado aprendía a encontrar en la monotonía de sus turnos una especie de refugio ante el caos del exterior. La base, erigida en medio de un paisaje inhóspito, era una estructura de concreto y acero, con torres de vigilancia y vehículos blindados que relucían bajo el sol. Durante el día, la actividad era intensa, entrenamientos, operaciones y el constante movimiento de efectivos,
todo bajo la vigilancia de superiores que imponían un orden casi religioso. Sin embargo, cuando el crepúsculo caía, la base se transformaba en un escenario de sombras y silencios, donde la mente comenzaba a vagar entre recuerdos y temores inconfesables. Yo, como muchos de mis compañeros, trataba de aferrarme a la rutina para no perder la noción de lo que era real. El entrenamiento militar me había enseñado a enfrentar el miedo con la fría lógica de la disciplina, pero había momentos en que esa lógica se veía amenazada por el peso de la incertidumbre y la soledad. Esa base, en medio de un conflicto sin cuartel, era también un lugar donde la noche ofrecía un respiro, aunque a veces, ese respiro se volvía el preludio de algo que desafiaba toda explicación. Las noches en la base eran largas y silenciosas. Con el sol ya oculto tras las dunas, el cielo se llenaba de estrellas que, en medio de la inmensidad del desierto, parecían ser la única compañía confiable. En esos momentos, el estricto orden militar se desvanecía en un silencio opresivo y cada soldado se sumía en un estado de vigilia casi reflexiva, en la que el eco de sus propios pasos y el zumbido lejano de los motores eran el único sonido que rompía la quietud. Recuerdo que, durante mis turnos de guardia, solía recorrer los perímetros de la base con la linterna en mano, inspeccionando cada rincón, cada sombra, en un esfuerzo casi obsesivo por mantener el control. La soledad me envolvía, y en esa soledad encontré tanto la calma como el inicio de mis peores temores. El desierto, con su aire frío y cortante, parecía ocultar secretos milenarios, y en la penumbra, cada movimiento se transformaba en una señal de que algo no encajaba en la lógica militar. Durante esas noches, el sonido del viento sobre la arena, el crujido de la maleza seca y el murmullo distante de la actividad en otros sectores eran las únicas constantes. Sin embargo, aquella noche en particular, algo se sintió distinto. La atmósfera se volvió densa, como si el aire mismo estuviera cargado de presagios, y una inquietud inexplicable se instaló en lo más profundo de mi ser. En esos instantes, la rutina se desvaneció y me di cuenta de que la oscuridad no era solo ausencia de luz, sino también la puerta a lo desconocido. Recuerdo claramente que la noche comenzó como cualquier otra. Me encontraba en mi puesto, con la mirada fija en la oscuridad del exterior, tratando de distinguir cualquier movimiento inusual entre las sombras. Las luces de la base parpadeaban de forma esporádica y la temperatura descendía rápidamente, haciendo que el frío se infiltrara en cada fibra de mi cuerpo. La responsabilidad de mantener la seguridad era absoluta y cada sonido, por insignificante que pareciera, era motivo de alerta. Fue en ese ambiente cargado de tensión cuando la vi por primera vez. En la periferia de mi visión, entre la penumbra y las formas indefinidas de la base, apareció una figura que me heló la sangre. Era una forma humanoide, pero demasiado delgada y pálida, casi etérea en su apariencia. La figura se movía de manera antinatural, sin dar pasos convencionales, sino deslizándose sobre el suelo como si flotara. Por un instante, mi instinto se volvió receptor de un miedo primitivo, asumí que se trataba de un enemigo oculto, una amenaza que se escondía en la oscuridad para atacar en el momento más inoportuno. Sin dudar, di la orden de alto a mi equipo de guardia. Las órdenes se transmitieron con rapidez y en cuestión de segundos se abrieron fuego en la dirección donde había visto aquella figura. Las balas cortaron el aire y retumbaron en el silencio de la noche, pero lo que ocurrió a continuación desafió toda lógica. La criatura, en el preciso instante en que las balas se disparaban, se desvaneció en la oscuridad sin dejar rastro alguno. No hubo gritos ni explosiones, simplemente la figura se esfumó como si se hubiera disuelto en la penumbra, dejando tras de sí un silencio aún más inquietante. Los minutos posteriores a esa primera aparición se convirtieron en una mezcla caótica de confusión y temor. Algunos de mis compañeros, con el rostro pálido y la respiración agitada, insistían en que habían visto lo mismo. Otros, por incredulidad o por el shock del momento, se negaban a admitir lo sucedido. El silencio se apoderó de las comunicaciones y en cada rincón de la base se respiraba una atmósfera de incertidumbre. Nadie encontró huellas ni cuerpos, tan solo marcas extrañas en la arena que parecían sugerir que algo había pasado por allí, algo que no podía explicarse con la simple lógica de un enemigo convencional. Personalmente, me sentí atrapado en una dualidad dolorosa,
Por un lado, mi entrenamiento y mi instinto me decían que debía mantener la calma y continuar con la rutina. Por otro, mi mente se inundaba de preguntas y temores incontrolables. ¿Qué era esa criatura? ¿Era real o producto del cansancio y la tensión acumulada en ese ambiente hostil? La imagen de aquella figura, tan pálida y esbelta, se grabó en mi memoria con la intensidad de una visión casi infernal, y cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena con la misma nitidez. La base, que hasta entonces había sido un bastión de disciplina y orden, se transformó en un escenario donde la incertidumbre y el miedo imperaban. Las patrullas nocturnas se volvieron más frecuentes y cada soldado comenzó a mirar con recelo en cada sombra, como si temiera encontrarse nuevamente con aquello que había desafiado la realidad. La ausencia de explicaciones lógicas comenzó a minar la moral de todos, y se notaba que la tensión se extendía más allá de lo físico, afectando la mente y el espíritu de quienes servíamos en ese lugar. Durante los días siguientes, la imagen de la criatura se volvió una obsesión silenciosa. No pude evitar sentir la necesidad de comprender lo que había visto, de desentrañar el misterio que se escondía en aquella aparición antinatural. Con cada patrulla, mi mirada se mantenía atenta a cada movimiento, cada sombra, en un intento casi desesperado de encontrar alguna pista o indicio que explicara lo ocurrido. Sin embargo, a medida que pasaban las noches, no aparecían más evidencias claras, solo la persistente sensación de ser observado por algo que escapaba a la razón. En mis momentos de soledad, me dedicaba a revisar los informes y registros de la base, intentando buscar coincidencias o patrones que pudieran arrojar luz sobre la extraña manifestación. Entre los papeles y los mapas de operaciones, encontré referencias a leyendas locales y relatos de otras bases en zonas de conflicto, donde se hablaba de figuras espectrales y apariciones inexplicables. Aunque al principio descarté esas historias como meros cuentos de guerra, empecé a cuestionar mi propio escepticismo ante la evidencia de lo vivido. Cada marca extraña en la arena, cada cráter sutil que no parecía obedecer a la acción de vehículos o explosiones, se convirtió en un enigma que debía ser resuelto. Me sumergí en un proceso de autoevaluación, analizando minuciosamente mis percepciones y emociones. Era como si, en medio del conflicto, la guerra no solo nos enfrentara a enemigos tangibles, sino también a fuerzas que se alimentaban de nuestro miedo y de la incertidumbre de lo inexplicable. Esa noche, en la que la criatura se desvaneció en el aire al ser atacada, había quedado sembrada la duda de que lo que habíamos visto no era una ilusión, sino un fenómeno real, aunque indescriptible. A medida que pasaban los días, la rutina en la base comenzaba a sufrir una transformación sutil. Los momentos de vigilancia, que antes transcurrían en un relativo orden, se convirtieron en episodios marcados por la introspección y la creciente ansiedad. En el fragor de la guerra, muchos de nosotros aprendimos a reprimir nuestros miedos, a dejar que la disciplina militar nos protegiera de lo irracional. Pero yo, desde aquella noche fatídica, sentí que algo se había quebrado en mi interior. El peso de la soledad y de la incertidumbre se volvió insoportable. Cada paso en la base, cada mirada en la oscuridad, me recordaba aquella aparición, aquella figura que parecía flotar sin esfuerzo, desafiando la gravedad y las leyes naturales. Durante las pocas horas de descanso, cuando intentaba dormir en mi litera, los sueños se transformaron en un mosaico de imágenes perturbadoras, sombras alargadas, ojos que brillaban con una luz extraña y el eco de pasos que no pertenecían a ningún hombre. La diferencia entre el mundo real y mis pesadillas se fue difuminando, y en ocasiones me despertaba convencido de que la criatura me seguía incluso en mis momentos de reposo. La guerra, con su brutalidad y su constante peligro, siempre había estado presente en mi mente, pero ahora se mezclaba con algo mucho más inquietante, la sensación de que había sido testigo de una manifestación que trascendía lo humano. Esa mezcla de culpa, miedo y curiosidad me llevaba a cuestionar mis propios límites y a preguntarme si, en algún rincón del desierto, algo antiguo y olvidado se hubiera despertado para recordarnos lo efímero de nuestra existencia. El entrenamiento militar me había enseñado a confiar en los hechos, a basar mis acciones en la lógica y la evidencia. Sin embargo, aquella noche había alterado mi percepción del mundo. La imagen de la criatura, su movimiento antinatural y la ausencia de huellas o explicaciones razonables erosionaron mi escepticismo de una manera que no esperaba.
Durante largas horas en la oscuridad, me vi obligado a aceptar que lo que había presenciado era real, aunque se resistiera a toda clasificación. En las reuniones informales, cuando el tema de la aparición surgía en murmullos entre compañeros, noté cómo la confianza en nuestra propia percepción se desvanecía. La incertidumbre se instalaba como un huésped no invitado, y cada soldado parecía llevar consigo una marca invisible de aquella experiencia. Aunque pocos se atrevían a hablar abiertamente de lo ocurrido, sus miradas vacilantes y la tensión en sus gestos revelaban que todos compartíamos el mismo terror, el miedo a lo que no podía ser explicado, el temor a que, en medio de la noche, algo acechara entre las sombras sin ser detectado. Personalmente, empecé a documentar cada detalle de mis experiencias. Llevé un diario en el que anotaba desde las observaciones de la guardia hasta mis propias reacciones internas, con la esperanza de encontrar un patrón o alguna pista que me ayudara a comprender lo sucedido. Esa práctica, aunque terapéutica, me enfrentó a la cruda realidad de que la mente humana es frágil ante lo incontrolable y que la guerra no solo desgarra el cuerpo, sino también la psique. Impulsado por la necesidad de hallar respuestas, comencé a investigar relatos y documentos que pudieran arrojar luz sobre fenómenos similares. Entre las frías páginas de informes militares y antiguos registros de bases en zonas de conflicto, encontré menciones a figuras que se movían en la penumbra, entidades que, según algunas leyendas locales, eran manifestaciones de fuerzas ancestrales del desierto. Las historias hablaban de guardianes de secretos olvidados, de sombras que emergían para recordar a los hombres su insignificancia ante la inmensidad del universo. Aunque al principio desestimé estas narraciones como supersticiones de tiempos antiguos, la persistente imagen de la criatura y las marcas inexplicables en la arena me hicieron reconsiderar la posibilidad de que, en medio del conflicto, hubiera despertado algo que trascendía la comprensión humana. Cada marca, cada huella sutil que no coincidía con el paso de vehículos o personas, se volvió una evidencia silenciosa de que la aparición no había sido un mero producto del estrés o la imaginación. Con el tiempo, mi búsqueda se volvió casi obsesiva. Empecé a visitar, en mis momentos libres, los lugares donde había ocurrido la aparición, tratando de reconstruir el escenario con la precisión de un investigador. Caminé por las zonas desérticas que rodeaban la base, analizando la arena, midiendo la distancia y buscando patrones en las extrañas marcas que quedaron. Esa experiencia, aunque ardua, me permitió entender que la criatura había dejado algo de sí, un rastro casi imperceptible que desafiaba las leyes del tiempo y el espacio. La constante exposición a aquella experiencia me fue transformando de maneras que jamás imaginé. El conflicto, la soledad y el terror se entrelazaron para crear en mí una conciencia doble. Por un lado, el soldado disciplinado, entrenado para enfrentar el peligro físico, y por otro, el hombre atormentado por visiones y recuerdos de una criatura que parecía provenir de otro mundo. Esa dualidad me llevó a cuestionar no solo la realidad que me rodeaba, sino también mi propia capacidad para distinguir entre lo verdadero y lo ilusorio. En largas horas de vigilia, medité sobre el significado de lo que había presenciado. Me di cuenta de que, en la vastedad del desierto, donde la guerra había reducido a cenizas la certeza y la fe, había fuerzas que permanecían intactas, fuerzas que recordaban a los hombres que la existencia es tan efímera como un suspiro en la inmensidad del universo. La imagen de la criatura, su silueta delgada y pálida, se convirtió en un símbolo de esa lucha interna entre la lógica y lo inexplicable, entre la luz de la razón y las sombras del miedo. Con el paso de los meses, mi relación con aquella experiencia se volvió más ambivalente. Por un lado, me sentía condenado a vivir con la presencia de esa sombra en mi mente, una marca imborrable de lo que había ocurrido. Por otro, comprendí que esa experiencia me había forzado a mirar más allá de lo evidente, a aceptar que en el mundo hay misterios que no pueden ser resueltos con la simple aplicación del método científico. Esa aceptación, aunque dolorosa, me dio la fortaleza para seguir adelante, para enfrentar cada día con la conciencia de que el terror y la belleza de lo desconocido coexisten en un equilibrio precario. La guerra continuaba a nuestro alrededor, implacable e ineludible, y la base, aunque seguía operando con la misma rutina militar, había quedado marcada por una sombra invisible. La experiencia con la criatura se convirtió en un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la incertidumbre que acecha en cada rincón. Poco a poco, empecé a encontrar en mi dolor y en mi miedo una forma de redención.
Comprendí que aceptar lo inexplicable no era un signo de debilidad, sino una manifestación de la verdadera humanidad, de la capacidad de enfrentar nuestros propios límites. La escritura, el diario que había comenzado a llevar con esmero, se transformó en un medio para canalizar mi angustia y, al mismo tiempo, en una forma de dar testimonio de una experiencia que, aunque extraordinaria, era tan real como el sudor y la sangre derramada en el campo de batalla. En cada página plasmaba mis pensamientos, mis miedos y mis dudas, con la esperanza de que, al enfrentarlos, pudiera encontrar la paz que tanto anhelaba. Esa búsqueda de redención me llevó a reconocer que el demonio, o más bien la criatura, no era un ente malévolo en sí mismo, sino la manifestación de todos nuestros temores, de esas sombras que surgen cuando el hombre se enfrenta a la inmensidad del universo. Aceptar esa verdad, aunque doloroso, me permitió transitar un camino de transformación interna, donde la guerra no era solo una lucha externa, sino también una batalla contra nuestros propios demonios. Con el tiempo, las apariciones directas se volvieron menos frecuentes, pero la marca que dejó en mi mente jamás se desvaneció. Cada vez que patrullaba en la oscuridad, la sensación de ser observado persistía. Cada cráter en la arena, cada trazo inusual en el suelo, me recordaba que, en algún lugar de ese vasto desierto, la criatura había dejado su huella. Aunque muchos de mis compañeros parecían intentar olvidar lo sucedido, en sus ojos se leía el temor de haber sido partícipes de algo que desafiaba toda explicación. Incluso en los momentos de relativa calma, cuando la base se sumía en una rutina de operaciones diarias, yo no podía escapar de la sensación de que algo se escondía en las sombras, esperando el instante en que la realidad y la pesadilla se encontraran de nuevo. Esa persistencia, esa eternidad del miedo, me hizo comprender que hay experiencias que, por más que se traten de olvidar, se clavan en el alma y se convierten en parte de uno. Hoy, mientras escribo este relato desde un lugar muy lejano a aquellos campos de batalla, aún siento el frío del desierto y el eco de aquella noche en la que lo inexplicable se presentó ante mis ojos. La experiencia con la criatura me ha dejado cicatrices que no se ven a simple vista, pero que laten en cada latido de mi corazón. Esa figura delgada y pálida, que parecía desafiar la gravedad y el tiempo, es un recordatorio de que en el límite entre la realidad y la ficción habitan secretos tan antiguos como el propio universo. Cada vez que contemplo el cielo estrellado, me asalta la certeza de que hay más en este mundo de lo que nuestros sentidos pueden captar. La guerra me enseñó la brutalidad de la existencia, pero aquella noche me mostró también la magnitud del misterio y la fragilidad de la mente humana ante lo desconocido. No puedo decir que haya encontrado todas las respuestas, ni que mi alma haya sanado por completo, pero he aprendido a vivir con la incertidumbre, a aceptar que hay sombras que, por muy intensas que sean, forman parte del tejido mismo de la vida. Esta es mi historia, contada sin adornos y en primera persona, sin nombres que identifiquen a quienes compartieron aquel terror, solo con la crudeza de la experiencia vivida en una base militar en Irak en 2005. No hay diálogos que rompan la intimidad de mi relato, solo la voz silenciosa de un hombre que enfrentó lo inexplicable en medio de la guerra. No busco dramatizar ni convertir mi testimonio en una leyenda. Lo único que pretendo es dejar constancia de que, en la oscuridad de la noche, cuando la rutina se deshace y el miedo se apodera del alma, hay encuentros que cambian la forma de ver la vida. La criatura, esa figura delgada y pálida que se deslizaba entre las sombras, es la manifestación de un terror que no se puede explicar con palabras. Un recordatorio perpetuo de que la existencia está llena de misterios que desbordan la razón. Hoy, mientras recorro caminos que ya no están marcados por el estrépito de la guerra, aún percibo en cada sombra el eco de aquel encuentro. La criatura se ha convertido en parte de mi historia, en una marca indeleble que me recuerda que en la frontera entre lo humano y lo inexplicable se esconde un universo de secretos. Y aunque los años han pasado y la vida ha seguido su curso, la noche en la que la vi sigue viva en mi memoria, como un espectro que me acompaña en cada paso. No puedo afirmar con certeza qué fue lo que presencié aquella noche. La lógica y la ciencia me instaban a buscar una explicación racional, pero la imagen de esa figura, la forma en que parecía desvanecerse al contacto de la luz y la ausencia de huellas o cuerpos, desafiaba toda explicación. Solo sé que en medio de la oscuridad del desierto, mientras el silencio se alzaba como un manto sobre la base, fui testigo de algo que trascendía la realidad palpable, algo que me enseñó que la guerra no solo destruye,
sino que también revela los abismos de lo desconocido. Aunque han pasado años desde aquella noche, el recuerdo de la criatura y la sensación de ser observado siguen presentes. Cada vez que la noche se cierne sobre mí y el silencio se vuelve casi absoluto, puedo sentir, en lo más profundo de mi ser, que aquella figura, esa sombra inefable, aún acecha, esperando el momento en que la frontera entre la realidad y el terror se desdibuje por completo. Con estas líneas, dejo plasmada la experiencia que, por más que intente olvidarla, sigue siendo parte de mi existencia. La criatura de la base en Irak no es solo un recuerdo, es una presencia eterna en mi memoria, un recordatorio de que, en medio de la oscuridad, la realidad puede transformarse en una pesadilla tan real como el sudor y la sangre derramada en el campo de batalla. Y mientras el desierto guarde sus secretos, yo seguiré caminando con la certeza de que hay encuentros que nunca se olvidan, que dejan una huella indeleble en el alma y que, a veces, el verdadero terror reside en lo inexplicable. A lo largo de la historia, los soldados han enfrentado no solo los horrores de la guerra, sino también lo inexplicable. ¿Son estos relatos solo producto del estrés y la fatiga, o hay algo más allá de nuestra comprensión acechando en los campos de batalla? La línea entre la realidad y lo sobrenatural parece desdibujarse cuando el miedo se apodera de la mente. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que estos testimonios son reales o simples coincidencias? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias que te pondrán los pelos de punta. Nos vemos en la próxima, si es que algo no nos encuentra antes.